como justo, espera lo mejor y no lo peor. Es verdad que se oyen muchas voces diciendo que lo peor está por venir. Y lo que más le preocupa a uno es escuchar a los mismos cristianos y aún hasta algunos pastores unidos a esa proclama, es decir, inmersos en un mar de pensamientos negativos, de pensamientos, diríamos, pesimistas. Y por eso entonces es importante no solamente decir la Biblia dice, sino más bien aplicar la regla completa. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando la Biblia dice? Porque la Biblia puede decir muchas cosas, pero ¿qué quiere decir la Biblia cuando la Biblia dice? Es la manera más correcta de interpretación. Ahora, cuando nosotros conocemos qué dice la Biblia, porque es verdad que, y entiendo que unas semanas atrás llegamos a escuchar un mar de pensamientos, de opiniones y un bombardeo grandísimo de mensajes a través de las redes sociales. Y todo eso entonces hizo parte como de lo que fueron las campañas políticas, las cuales vivimos en nuestro país. Y yo quiero decirle que este mensaje yo tenía para predicarlo mucho más antes, pero más bien preferí este momento para hacerlo. Y todo eso hacía parte pues de estrategias políticas para conseguir votos. Pero ¿cómo lo hicieron? Promoviendo pesimismos. Los unos decían que si subían los de la izquierda, el Estado iba a controlar todo, que le iban a quitar las propiedades a las personas, que iban a perder su libertad, que nosotros mismos íbamos a perder la libertad de culto, que se iba a iniciar una dictadura y otras malas noticias que escuchamos por todo lado. Pero ya la contraparte decían que si subían los de la derecha entonces íbamos a seguir lo mismo siempre, que los ricos seguirían enriqueciéndose, que los pobres seguirían en pobreza, que íbamos a seguir escuchando de paros, es decir, un pesimismo por ambos lados. Pero no solo eso, sino que las malas noticias lograban más seguidores, porque así sucede, las malas noticias como que logran obtener más seguidores que las buenas noticias. Y nos encanta, y hacemos como parte de una cultura que nos encanta hablar mal, que nos encanta pensar negativamente, que nos encanta escuchar malas noticias. Si decimos algo como, si saben que el hermano fulano de tal cayó en pecado, inmediatamente todo el mundo para la oreja, ¿cierto? Y dice, ¿qué? Pero si de pronto uno le dice a la iglesia o le anuncia a algunas personas, pero ¿cómo le parece que tal hermano se restituyó, se restauró? Parece que no a muchos le importa. Todo eso entonces indica que nos gusta siempre escuchar malas noticias. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que lo mejor está por venir. Jeremías 29:11. Allí dice la escritura que lo mejor está por venir. Aleluya. Porque dice el escritor, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad. Amén. Planes de bienestar y no de calamidad. Y hay un texto que conocemos mucho
y está en Proverbios capítulo 4 y el verso número 18. Dice: la senda de los justos es que como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, ¿cómo va la luz de la aurora? Va en aumento, ¿verdad? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo, va en aumento. Entonces no entiendo de a dónde los pensamientos negativos. No entiendo de dónde somos, hay veces, tan pesimistas. Y lo peor aún, como lo decía, es que muchos hermanos parecen inmersos en esos pensamientos negativos de pesimismo, y aún algunos pastores también son personas encargadas o heraldos de ese pesimismo. Ahora, ¿qué dice en Filipenses capítulo 1 y el verso número 6? Mire lo que dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Amén. La irá perfeccionando. Gloria al Señor. Y eso aplica para todo en nuestras vidas. Lo único que tenemos que entender es quién comenzó esta buena obra en nosotros. Y si usted ya entiende que fue el Señor, entonces Él se encargará de perfeccionarla. ¿Qué es perfeccionar para un diseñador? ¿Qué es perfeccionar para un arquitecto? ¿Qué será perfeccionar para una persona que trabaje en interiores o exteriores? Perfeccionar entonces siempre tiene que ver con reparar, con colocar lo que hace falta, con hacer de que logre o obtenga una mejor apariencia, un mejor acabado. Eso es perfeccionar. Y yo quiero decirles en esta mañana, usted y yo estamos en las mejores manos, y Él se encargará de perfeccionar su obra hasta el día de su venida. Habrá un aplauso fuerte para el Señor en esta mañana. Aleluya. Entonces quiere decir que lo mejor está por venir. Ageo capítulo 2 y el verso número 9. Mire, cuando el Señor mandó a reconstruir el templo, ¿cierto? En Ageo 2:9, ¿sabe qué dice el Señor? Él les dijo: la futura gloria de esta casa o de este templo será mayor que la primera. Amén. La futura gloria será mayor que la primera. Entonces, si el cristiano va como la luz de la aurora, quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, vamos ¿de qué? De gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces no podemos dejar que las malas noticias que están invadiendo al mundo nos afecten. Porque estoy viendo, y uno muchas veces no se explica por qué cristianos tan afectados, cristianos tan asustados, y eso no puede ser así. Desde que empecé o que Dios me llamó al ministerio hace 30 años, yo decía: qué triste es ver a una iglesia o a unos seguidores asustados y por miedo seguir al Señor. Y hay predicadores que se especializan en eso, en meter miedo, en meter terror. Entonces estamos enfrente de unas personas que por miedo le sirven y le siguen al Señor, cuando no debe de ser esa la verdadera actitud. La verdadera actitud de un hijo de Dios no es servirlo por miedo, sino por amor.
No seguirlo porque si no lo haces, entonces te parto en dos, no. O te va a caer un rayo, no. Sino seguirlo al Señor en gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Yo no sé cuántos en esta mañana sientan gratitud con el Señor, pero yo creo que si hay más de uno aquí que sentimos mucha gratitud con el Señor. Entonces no vivimos asustados, no vivimos asustados, no. Hay gente que ya ni siquiera duerme y estamos hablando de cristianos. Hablamos de personas aún cristianas, esclavas de antidepresivos, tomando pastas para dormir, porque no pueden dormir, no tienen tranquilidad, no tienen paz. Eso no puede existir en nosotros. Y si llega a aparecer, tenemos que en el nombre del Señor combatirlo. Porque si hay un pueblo que debe de vivir en paz sobre la tierra, somos nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. Entonces nos toca a nosotros ser portadores de buenas noticias. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos decimos amén? Somos nosotros los que tenemos que ser portadores de buenas noticias. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién va a hacer? ¿Ah? Mire que Jesús nos mandó a predicar el evangelio. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Jesús nos mandó a predicar el evangelio, pero ¿qué significa evangelio? ¿Ah? ¿Una religión más que apareció por allí? No. Mire, evangelio significa, como lo vemos en algunas traducciones, y se las voy a leer. En San Marcos 16:15, en la Nueva Traducción Viviente dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Sí o no? La versión internacional dice las buenas nuevas. Y la versión que más conocemos acá en la iglesia, que es la versión Reina Valera, dice vayan y prediquen el evangelio. Pero entonces evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. O sea que nosotros somos portadores de buenas noticias. Aleluya. Nosotros somos portadores de esperanza para un mundo que no la tiene. Entonces, si los predicadores de hoy somos portadores de malas noticias, ¿qué quiere decir con esto? Y de pesimismo, quiere decir que no estamos cumpliendo bien con el mandato del Señor, porque tenemos que ser portadores de buenas noticias. Amén. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Aleluya. Sin embargo, Dios sí nos advierte acerca de tiempos difíciles, ¿cierto? Porque también usted conoce esa parte de las Escrituras. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso número 1: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Dice, con esa gente ni te metas. ¿Sí? Eso dice la Escritura en la Nueva Versión Internacional. Ahora, fíjense que lo que va a causar y lo que causa tiempos difíciles
es el pecado. Eso es lo que causa tiempos difíciles. Es decir, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Pero nosotros los cristianos, a nosotros Dios nos dice, con esa gente ni te metas, o mejor, ni los metas en tu casa, porque muchas veces también nosotros los metemos a través de las mismas pantallas que usamos en la casa. Entonces, con respecto a los días finales, también Jesús nos dice en San Marcos 13, 7 al 8, ustedes oirán de guerras. Amén. ¿Se han oído de guerras? Ustedes oirán de guerras, es decir, oirán de Ucrania, oirán de Rusia y seguirán amenazas de guerra. Pero ¿qué dice la Escritura? No se dejen llevar por el pánico, porque todavía no es el fin. Amén. No podemos dejar que esas malas noticias nos afecten, porque Jesús nos lo advirtió. Entonces es verdad que todo eso debe de acontecer. Es más, dice la Biblia, se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Es decir, usted oirá que los chinos se levantaron contra los americanos, que Corea del Norte se levantó contra Corea del Sur. Bueno, y oirá cantidad de cosas. Usted oirá también que oirá y presenciará terremotos. Mire, el miércoles recientemente a la madrugada en el Japón tembló, hubo un terremoto impresionante, hubo hasta amenaza de tsunami otra vez. Y usted mira los carros en algunas publicaciones y esos carros parecen de juguete. Las calles parecen que fueran de cartón, las casas desprendiéndose, las fachadas por pedazos. Todo eso acontece. Pero el Señor dice que todo eso solamente es el comienzo de los dolores de parto, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir con ello? Que eso va a acontecer, que eso está aconteciendo y que la causa de que todo eso esté pasando es el mismo pecado y la misma desobediencia del hombre. Pero al justo, ¿qué? El justo tiene una promesa muy grande, que cuando ya se forme el cataclismo mundial, que se arme la tercera guerra mundial, la guerra de Armagedón y todo eso, estése tranquilo, porque antes que todo eso llegue a reventar, la iglesia estará con el Señor en las nubes. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces muchos hasta llegan a preguntarse, bueno, al fin, ¿qué? ¿Lo peor está por venir o lo mejor? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Todo va a estar bien o no? Porque parece y suena como confuso, ¿verdad? Pues yo le digo lo siguiente en esta mañana y quiero compartírselo. Lo mejor está por venir solo para los justos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que nosotros debemos de creer. Aleluya. En Proverbios 4, 18 lo decíamos ahora, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Entonces, si el pesimismo nos afecta, no eres justo. ¿Sí me escucharon? Si el pesimismo nos afecta, no eres justo. O te has olvidado o no te has dado cuenta que en Cristo Jesús somos justos. Amén, bendito sea el Señor. Porque el día en que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y allí mismo en el bautismo fuimos revestidos de la justicia de Dios. Fuimos declarados justos por la fe. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Entonces usted puede decir esta mañana confiadamente: gracias a Dios, gracias a su sacrificio, entonces hoy puedo contar que soy justo, justo en Cristo el Señor. Aleluya, no tanto en lo que hayamos hecho o en lo que hagamos, porque como humanos podemos tener errores, ¿verdad? Pero es que fuimos justificados en Cristo, bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, porque aquí la promesa es que la senda de los justos va, ¿qué? Como la luz de la aurora, en aumento. Entonces yo no entiendo por qué algunos hermanos asustados y se pueden hasta morir del corazón, de un infarto, porque ya los huevos subieron. Y que ya un panal de huevos que antes costaba 7,000 pesos, ahora ya vale 13,000 o 12,000 o 14,000. Eso tiene muchos precios, ¿verdad? Depende del huevo que usted coma. Porque hasta eso está clasificado. AA, AAA, bueno, y lo máximo. Yo como de los más. Entonces, hasta se mueren de pánico que porque ya no van a saber qué van a comer, y resulta que gracias a Dios así suba el pan, suba la mantequilla, suba el arroz, suba la carne, suban los huevos. Lo más importante no es que eso suba o no suba, lo más importante es saber de dónde viene nuestra provisión. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Nuestra provisión viene de los cielos. Amén. Aleluya. Entonces estas promesas de que vamos como la luz de la aurora es para todos los que creemos en Jesús. Aleluya. Y vivimos para Él. ¿Qué dice también la Escritura? Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Malas noticias, ¿cierto? Eso son malas noticias. Pero dice la paga del pecado. Pero ¿qué dice? Porque esta primera parte no nos toca a nosotros, si somos fieles y permanecemos fieles a Él. Pero entonces nos toca la segunda parte. Dice: mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos son buenas noticias. Es decir, lo bueno o lo mejor está por venir. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces los que esperamos en Cristo Jesús y los que vivimos en Él, todo va a estar bien. Amén. Aleluya. Romanos 8:28. Recordémoslo, dice que Dios dispone todo para el bien de los que le amamos. Todas las cosas trabajan para bien a los que le amamos. Ahí está, ahí cabe todo. Póngale todo lo que quiera allí, ahí cabe todo. Los que le amamos, todas las cosas trabajan para bien. En 1 Corintios 2:9 dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Estoy leyendo la NBI. Allá de pronto están proyectando la Reina Valera, pero estoy leyendo la NBI. Dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Alabanzas al Señor, aleluya. Y dice: y estas cosas nos las ha revelado Dios por su Espíritu. Amén. Quiere decir que hasta vivir bien como hijos de Dios aquí en la tierra necesita una revelación. Gloria al nombre del Señor. No una revelación de años, porque hay gente que puede llevar 100 años, pero todavía tienen una mente muy pesimista.
Yo diría más bien de personas que así lleven poco, pero tengan experiencias en Dios y vivan experiencias en Dios. Alabanzas al Señor, aleluya. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Lo mejor está por venir. Yo me acuerdo que me entregué al Señor. Bueno, hablemos de cuando me entregué, porque yo conocí el Evangelio desde los 5 años, pero me entregué a los 17 años. Me entregué, tomé la decisión de entregarme al Señor. Ya iba a cumplir los 18. A los 18 cumpliditos me bautizaron, o me bauticé en el nombre de Jesús. Y en estos 36 años de vida cristiana, yo le podría decir, ¿qué hemos hecho diferente a lo que usted hoy que está empezando puede hacer? Lo único diferente que hicimos es que nos enseñaron a confiar plenamente en el Señor. Nos enseñaron a confiar y a esperar ciegamente en Dios. Y yo he vivido experiencias tan grandiosas en el Señor que de verdad, si yo se las contara, muchos no las llegarían a creer. Pero experiencias tan especiales con Dios que yo le podría decir en esta mañana, no tenemos razón para vivir asustados. Hay gente que ya no quiere ni siquiera comer porque tiene que ahorrar. Hay gente que ya ni siquiera quiere comerse un helado porque malgasta el palo. Y eso es un hijo de Dios. Su esperanza está más en el dinero que en el mismo Dios. Pero yo le digo en el nombre del Señor en esta mañana, ¿sabe cuál es la parte del Hijo de Dios? Y la que Dios le da, y es un don, usted ganar, ser muy bendecido económicamente, pero también disfrutar de lo que Dios le da, porque eso es un don de parte del Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Usted no ha visto que hay matrimonios, pero yo quiero yo quiero como contarles una confidencia aquí, pero que no se salga de aquí. Amén. Pero claro que es imposible porque estamos por el Face, el bochinchero mayor. Pero hay matrimonios que casi están al borde de la separación porque resulta que el hombre es amarradísimo. O la mujer, porque a veces es la mujer la que manda la parada. Y yo le diría en esta mañana, está bien que uno ahorre y está bien que uno piense en una inversión, pero que usted ya no se compre un huevito porque es que no me alcanza, porque es que tengo que ahorrar, eso ya es demasiado. El Hijo de Dios, aleluya, tiene la esperanza de que Dios no le va a faltar en todo tiempo, porque en todo tiempo Dios va a estar allí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios va a estar allí. Entonces, mire, esto quizás no se lo podemos prometer a una persona que no crea en el Señor, que no siga sus caminos, porque no lo van a entender. Pero la Biblia dice, y también porque la Biblia dice en Proverbios 12:21, al justo no le sobrevendrá ningún daño. Pero dice, al malvado lo cubrirá la desgracia. Por eso entonces no podemos pensar mal los que seguimos al Señor de corazón. No podemos llenarnos nuestros pensamientos de pesimismo. Pero al que no conoce a Dios, pues dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, lo cubrirá la desgracia. Entonces
más bien la pregunta es que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿con quién nos identificamos? ¿Con el justo o con el malvado? ¿Con cuál nos identificamos en esta mañana? Qué bueno que nos identifiquemos con el justo, porque somos justos. Y si en esta mañana hay una persona entre nosotros que no haya aceptado a Cristo, entonces hoy es la oportunidad de convertirte a Dios y empezar a gozar de la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya al Señor. Entonces lo dice de esa manera. También en Deuteronomio 11:26 Dios dice: mire, hoy les doy a elegir entre qué, entre la bendición y qué, y la maldición. Amén. Entonces, ¿qué es la bendición? ¿Qué representa? Que todo va a estar bien. Pero la maldición, ¿qué representa? Que todo va a estar mal. ¿Y cuál es el consejo? El consejo es que nos inclinemos por la bendición. Entonces, la bendición dice que si obedecemos sus mandamientos, el Señor nos promete que todo va a estar bien. Pero si desobedecemos, entonces las cosas se tornan diferentes. Y yo quiero decirles en el nombre del Señor, porque uno muchas veces vive muy pendiente de muchas noticias. Hay hermanos que no se pierden el noticiero ni de las 5 ni de las 8, y ahora los noticieros duran hasta 2, 3 horas y la gente ahí prendida de las noticias. Y se ven las mismas noticias en la mañana, mediodía y por la noche. Y viven pegados y les queda haciendo falta, se van al internet, van y compran la prensa, pegados de malas noticias. Y yo le puedo decir en esta mañana: mire, así hagan leyes contrarias a la palabra de Dios, no nos van a afectar. ¿Sabe por qué no nos van a afectar? Porque nosotros seguimos sometidos a el libro de los libros, la palabra de Dios. Aleluya al Señor. Hubieron hermanos preocupados y llorando que porque aprobaron el aborto, pero esas leyes para nosotros no cuentan. Nosotros ya conocemos la palabra, conocemos la verdadera ley, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nos sometemos a esta palabra y sabemos que nada de eso nos interesa a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, porque no solamente esperamos en estas sus promesas, sino que también nos sometemos a sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Entonces, si eso lo hacemos, todo va a estar bien. Aleluya al Señor. Aleluya. Ahora, si hay gente que difunde o crea leyes en contra de las escrituras y de los principios cristianos, pues ellos se están metiendo con el Señor. Ellos no se están metiendo con nosotros. Y un día, entonces, Dios les tomará cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que ha dicho, Él es el que ha puesto su palabra. Y yo le quiero decir también, Él defenderá su palabra. Amén, bendito sea el Señor. Pero en cuanto a nosotros, dice la Biblia en Isaías 57:21, no hay paz. ¿Qué más? Dice: no hay paz para los malos, aunque firmen los tratados de paz. Si son malos, la paga del pecado es muerte, y hay un Dios justo. En Colosenses 3:25 dice: el que hace el mal pagará por su propia maldad. ¿Cierto? Colosenses 3:25. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto dice: no hay favoritismos para Dios. Aleluya el Señor. Entonces ellos darán cuenta a Dios, pero en cuanto a nosotros, nosotros seguiremos firme.
porque sabemos en quién hemos creído. Aleluya el Señor. Y sabemos que es poderoso para guardar nuestro depósito. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque mire, analice lo que dice la Biblia, porque aún nosotros, siendo malos, porque eso dice la Biblia. El joven rico llegó allá donde el Señor y el Señor le dice: ninguno hay bueno sino Dios. La Biblia dice: si vosotros siendo malos, y nos dice a nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Es decir, no hay justo ni aún uno. Nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, de lo que hayamos hecho o de lo que no hagamos. Nuestra justicia proviene es de Dios. Y que gracias a su sacrificio Él nos revistió con ella. Pero no era porque éramos justos en sí mismos, sino porque nos arrepentimos y nos hacimos, o más bien nos tomamos de la justicia de Él. Bendito sea el Señor. Entonces para nosotros todo va a estar bien. Pensamiento de bien y no de mal, dice el Señor. Pero mire, muchas veces entonces algunos hierran, tienen problemas con Dios, porque está bien que uno quiera salvar a la humanidad. Y yo he hablado con cantidad de personas, y hay personas que vienen en estado de adulterio, de fornicación, aún de hechicería, y vienen y me dicen: pastor, haga una oración para que todo esté bien conmigo. Y yo le digo: claro, yo puedo hacer la oración, pero yo te digo algo: las cosas cambiarán a partir del momento en que tú te arrepientas, que te conviertas al Señor. Las cosas van a cambiar a tu favor desde ese momento. Por ahora yo no le puedo decir a una persona que no obedece los mandamientos de Dios que todo va a estar bien, porque no es para cualquier persona que todo va a estar bien. La Biblia habla de que nosotros pertenecemos al reino de Dios entre los hombres. Quiere decir que hay un reino establecido por Dios en medio de otro reino, en medio del reino de las tinieblas. Por eso es sorprendente, pero créalo en esta mañana, cuando una persona viene del reino de las tinieblas y se convierte a Dios, por más enemigos que tenga, pero viene a los pies del Señor y se convierte de corazón, su vida cambia a tal punto que ya ni lo reconocen allá afuera. Habrá un aplauso fuerte para el Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Entonces no nos podemos convertir en esos profetas de Jeremías 23:17, donde el mismo Señor les reclama y les dice que no estuvieron con Él en el secreto, sino que sencillamente hablaron para bendecir a los que no obedecían su palabra. Por eso se predica el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio. Entonces la palabra de Dios es una bendición y una semilla maravillosa, y que debemos de sembrar todos en el corazón de los hombres. Isaías 54:17 dice: ninguna arma, ¿sí? Yo le voy a pedir para que lo leamos. Isaías 54:17 dice: ninguna arma, amén, contra ti. ¿Y quién es usted? Mire, ¿quién es usted? Usted es la iglesia del Señor. Amén. Aleluya. Ningún arma, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti.
ninguna. Aleluya al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No hay estrategia, no hay ley, no hay nada que pueda existir o que pueda ser creado por hombre alguno y que se utilice contra ti que pueda prevalecer. No hay nada. Entonces, por eso mi pregunta es, entonces, ¿dónde está el temor y el miedo de muchos? ¿De dónde el pesimismo de muchos? Porque esto es un llamado a la iglesia, un llamado que tenemos que, hermanos, orar, que tenemos que evangelizar. Si queremos ver una Colombia nueva, tenemos que bendecir a esta Colombia con la palabra de Dios, con el evangelio, con las buenas noticias. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? ¿Cuántos hermanos ya hasta tienen listos los pasaportes para irse del país? Ajá, gloria a Dios. Sáquelo para que vaya a pasear, pero véngase rápido. Amén. Porque es que en Colombia necesitamos refuerzos para hablar de este mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Yo he escuchado hasta de pastores que ya están pidiendo traslado para otros países, porque si quedaba yo no sé quién, entonces se tenían que ir. No, Señor. La iglesia del Señor espera en Dios, confía en Dios. Amén, hermanos. Y aunque no tenemos participación partidista en política, pero sí oramos por nuestros gobernantes y le pedimos al Señor que los guíen. Amén. ¿Cuánto damos un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, hermanos, el llamado en esta mañana de parte del Señor es a que dejemos el miedo. Aleluya. Y hay algunos que dicen, sí, hermano, y hasta decían, hermano, y si la iglesia va a ser perseguida. Usted no ha escuchado a muchos hermanos que dicen, uy, hermano, se viene una persecución a la iglesia. Yo siento por el Espíritu. ¿De qué espíritu está hablando? Porque no es el Espíritu de Dios. ¿Quién dijo que Dios le metía miedo a la iglesia y quería que le siguiéramos una partida de cobardes y de miedosos? No, nada de eso. Usted no meta a Dios en las presunciones suyas y personales, porque el miedo no es ninguna revelación del Espíritu Santo. El miedo es muy natural, es muy humano, está inerte en el ser humano, y todos los seres humanos llegamos en algún momento a sentir miedo, porque es algo inerte allí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los que hemos conocido al Señor hemos aprendido a controlar el miedo y hemos aprendido también a vencer el miedo. Amén, bendito sea el Señor. ¿Cuántos damos una alabanza fuerte al Señor? Aleluya. Entonces, ¿qué pasará? Pues Dios, oremos al Señor, porque Dios tendrá el control. Pero eso sí le digo algo: el que se quiera meter contra la iglesia del Señor se tiene que meter primero con Él, porque el dueño aquí no es el pastor. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Ahora un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, el que se quiera levantar contra la iglesia se tiene que enfrentar con el primero. Y yo no he visto el primero que se levante contra él y que le haya ido bien. Es que allí es que está la diferencia entre seguir una religión o una tradición y seguir el camino de Cristo. Ahí está la diferencia.
Aleluya, el Señor. Lastimosamente muchos de nuestros gobernantes no han entendido eso hasta que Dios se lo revele. Pero sí hay en Colombia un pueblo, amén, bendito sea el Señor, que marcará siempre la diferencia. Y estamos llamados a marcar la diferencia, amén. Y es la iglesia. La iglesia de Cristo, bendito sea el Señor. No sé si usted esta mañana hace parte de la iglesia de Cristo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso hay que vivir una vida devocional, de oración. Ya no es el tiempo de estar juzgando quién llegó tarde al salón de predicación y quién no llegó. No. Porque quizás la oración que hacemos aquí muchas veces es sencillamente como un relleno. ¿Sabe por qué? Porque los que venimos aquí tenemos una vida continua de relación con Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por los hermanos que llegan temprano al salón a orar y que tienen tiempo para venir 2 horas, 1 hora, 3 horas. Amén, gloria a Dios. Pero si no ocurre, no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante es la oración que hacemos allá en nuestra cámara secreta, ante aquel que dice que todo lo que hagamos allá en privado, Él nos lo recompensará en público. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y aquí somos una iglesia de oración. Qué bueno ese amén de esos 4. Pero yo creo que fue que el tapabocas no los dejó escuchar a muchos. Oiga, le repito en esta mañana, gracias a Dios somos una iglesia de oración. Oh, aleluya. Cuando usted se levanta, ora. Al mediodía usted ora. Al acostarse usted ora. Aleluya. Quizás no son 1 hora o 2 horas, quizás son unos cuantos minutos, pero oró. Y durante todo el día tiene en su mente invocar el nombre del Señor. Y por donde usted vaya, usted va orando y usted va invocando el nombre del Señor. Y qué bueno que en esas oraciones personales, en esa vida devocional que llevamos, en esa vida de oración presentemos algunos nombres. Esos nombres que se le van a venir a la mente suya, va a presentarlos, gloria al Señor. Y al mismo tiempo usted va a declarar al enemigo impedido de toda obra y de toda astucia, de toda artimaña que él quiera contra la iglesia. Usted lo puede en el nombre de Jesucristo declararlo impedido. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque yo le quiero en esta mañana y le tengo una buena noticia. Dios sigue siendo Dios. Oh, alabanzas al Señor, aleluya. ¿Cuánto nos alegramos en esta mañana? Dios sigue siendo Dios. Y Él está sentado en el trono de su gracia. Él está sentado en su trono. Sigue sentado en su trono. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene el control de todo. Que Él no duerme. Que Él vigila día y noche. Porque para Él no hay día ni noche. Pero para que lo entendamos en nuestro argot. Mire que en la Biblia encontramos una historia y con esa historia terminamos. La historia de un rey llamado Senaquerib. Y Senaquerib era el rey de Asiria.
era rey de Asiria y le dijo a los de Judá, al pueblo, les dijo esto, en Segunda de Reyes 18:30, les dijo: no dejen que Ezequías, el rey, los persuada a confiar en el Señor. Sennacherib era el rey de Asiria, los enemigos de Israel. Y les digo: no dejen que Ezequías, el rey de Judá, los persuada a confiar en el Señor, diciendo: con toda seguridad el Señor nos librará. ¿Sabe por qué? Porque Ezequías decía y le repetía al pueblo: esta ciudad no caerá en la mano del rey de Asiria. Y su archienemigo estaba allí merodeando con ganas de, o sitiando la ciudad con ganas de apropiarse de ella. Entonces él comenzó a amenazar, Sennacherib comenzó a amenazar a los del pueblo en contra del rey. Y luego amenazó al mismo rey, a Ezequías. Y le dijo en Segunda de Reyes 19:10: no dejes que tu Dios, escuche bien hasta donde se atrevió. Así que usted no se asuste que el enemigo hoy en día se atreva y le diga a usted cuántas cosas y lo quiera hasta desanimar. Porque mire lo que le dijo: no dejes que tu Dios, le dice Sennacherib a Ezequías, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe. Cuando dice: no caerá Jerusalén en las manos del rey de Asiria. ¿Y sabe por qué lo está diciendo? Porque Sennacherib en días pasados y en momentos pasados se había levantado contra el pueblo y lo había derrotado, y había tomado sitio contra Israel. Y así muchas veces el enemigo nos dice: no sigas creyendo en eso, te están engañando. ¿Dónde está el Dios de los cristianos? Mira, si Dios existiera, entonces no había permitido que se crearan estas o aquellas o cuales leyes. Si Dios existiera, entonces no estaría tal población que dicen que salió del closet haciendo y deshaciendo en películas, en novelas y metiéndose tanto en la sociedad. No se dejen convencer. Eso es lo que estaba diciendo Sennacherib. Antes los doblegué, antes los conquisté, así que no se dejen creer. Y Ezequías, por favor, no sigas creyendo en ese Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cuando Ezequías escuchó esas amenazas, ¿sabe qué hizo? Oró. Alabanzas al Señor, aleluya. Dice la Biblia que Ezequías oró, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cada que el enemigo se te meta a la cocina, como decimos ahí orgullosamente nosotros, cada que el enemigo se te meta allá y te dice: tú eres un don nadie, a ti te tuve en mis manos, te destruí, tú tienes que meterte en oración, aleluya, porque solamente allí él va a sentir que lo está resistiendo y en el nombre de Jesús tendrá que huir. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso fuerte al Señor? Por eso es el tiempo de buscar más a Dios en oración. Cuando tú no entiendas algo, cuando algo no te marche como tú querías y busques respuestas, cuando usted vea que está pasando algo y no tenga respuestas, usted no vaya donde el amigo, no vaya donde el compañero, usted no vaya a ninguna otra persona.
usted váyase allá al secreto en oración, alabanzas al Señor, aleluya, porque quizás lo que le digan otros lo va a desanimar más. Pero lo que usted escuche de Dios en el secreto de oración lo va a fortalecer. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y usted se va a levantar de allí victorioso. Aleluya. ¿Y sabe qué le dijo al Señor Ezequías? Segunda de Reyes 19:15. Señor Dios de Israel, escuche bien. Señor Dios de Israel, esta fue la oración de Ezequías. Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Él sigue siendo Dios, y Él sigue estando en su trono, aleluya. Y Él sigue siendo, aleluya, el Dios de todos los reinos de la tierra, incluyendo a Rusia, incluyendo a China, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a Colombia, incluyendo hasta donde usted se le pueda ocurrir. Oh, bendito sea el Señor. Y fíjese usted que es que con miedo porque iba a cambiar el presidente en Colombia, cuando Él es el Dios de todos los reinos de la tierra. Aleluya. ¿Usted no ha mirado cómo algunos países como Rusia, citemos un ejemplo que hace parte de las profecías bíblicas y todo eso, y la misma China, pelan los dientes? ¿Usted no ha mirado cómo pelan los colmillos y los sacan? Y apenas sacan los colmillos y muestran sus garras, entonces se prendió el mundo cristiano a decir: el fin del mundo, el fin del mundo. Entonces, ¿en quién hemos creído? Es que Dios de pronto cambió. No, Dios no cambia lo que Él ha dicho, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo hace cientos y miles de años, lo cumple. ¿Cuánto damos un aplauso fuerte al Señor? Él lo cumple. Hasta el día de hoy lo cumple a cabalidad. Aleluya al Señor. Entonces, ¿qué pasa con todos esos que hablan babosadas contra nosotros? Contra lo que nosotros creemos. ¿Qué pasará con ellos? Aleluya, ellos tienen que saber un día quién es Dios, quién es el Dios de este pueblo. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así como Senaquerib blasfemó. ¿Y sabe qué le pasó a Senaquerib? Ya para resumir en esta mañana, para terminar, en el verso 37 de allí mismo, de Segunda de Reyes, aleluya, que estamos leyendo, capítulo 19, en el verso 37, ¿sabe qué dice? La Biblia dice que Dios lo mató. Luego de salir del sitio contra Jerusalén y no lograr lo que él quiso, llegó a su casa y murió. ¿Quién lo cortó? El dueño de la vida y de la muerte. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. No es el diablo el que decide sobre las personas. Si Él dice hasta aquí fue, hasta allí fue. Oh, bendito sea el Señor. ¿Usted le parece, hermanos, que tiene cualquier Dios por allí? No, hermano, es que tenemos al Dios más grande. Y yo le podría decir en esta mañana: al único Dios verdadero. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Podemos confiar en Él y podemos estar seguros en Él. Colóquese sobre sus pies, tenga la bondad. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, como justo, ¿qué vamos a esperar?
¿Lo mejor o lo peor? Yo te invito en el nombre de Jesús esta mañana para que como justo esperes lo mejor. Espera lo mejor, porque lo mejor está para venir. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Lo mejor está para venir. Oh, gloria a Dios. Parte lo viviremos aquí en la tierra, porque Dios nos lo permite para disfrutarlo. Pero también buena parte, y la mejor parte, le podría decir, está reservada allá en los cielos. Oh, amén, gloria a Dios, iglesia. Amén, amén. Entonces no vamos a andar más por ahí comiéndonos las uñas. No vamos a andar y pidiendo más antidepresivos para dormir. No. Oh, bendito sea el Señor. Sobre usted hay una promesa, y la promesa dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, oh Señor mío, me haces vivir confiado. Oh, bendito sea el Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.